A la señora Claudia Sheinbaum ya no solo le interesa ser la alcahueta de la delincuencia organizada, así fue denunciada por el señor Donald Trump, quien afirma que los narcos gobiernan junto con la señora Sheinbaum en el gobierno de México. No solamente es cómplice de la delincuencia, con más de 300,000 muertes dolosas a manos de la delincuencia organizada, más de 300,000 muertes de jóvenes norteamericanos que sucumben al consumo del fentanilo, de la cocaína, de la heroína, que se fabrica en México y se exporta a Estados Unidos, a ciencia y paciencia de la señora Sheinbaum, porque es una contraprestación, un compromiso que asumió el narcopresidente por la inyección o apoyo de recursos económicos mal habidos del narco en las elecciones del 2006 y 2018. Según fue investigado por la DEA, en donde se comprobó que el narcopresidente recibió $2 millones en el 2006 y $7 millones en el 2018. Ahora la señora Sheinbaum está demostrando con sus hechos que no le importa la mortandad de mexicanos a manos de la delincuencia organizada, que actúa bajo el manto protector de un gobierno corrupto, de un gobierno insensible y cruel. Ahora, en mi concepto, la señora goza de el sufrimiento, lastimando y de manera ruin, de manera dolosa, los daños que se infringen por la delincuencia a los mexicanos de manera cruel y ruin. Por eso la señora Sheinbaum es una sádica, es una mujer perversa, pues al ser interrogada sobre el asesinato de una taxista veracruzana, Irma Hernández, en primera la señora no le da la formalidad o el trato de persona humana, pues se refiere a ella como esa mujer, esa persona, ni siquiera se refiere a su nombre, y fue privada de la vida por la misma delincuencia que la señora Sheinbaum protege con su política de abrazos y no balazos. Fue levantada con su taxi para que sirviera de ejemplo y escarmiento a otros taxistas que no se plegan a pagar plaza, y desgraciadamente fue masacrada porque tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados, a cargo de una señora Nale, espuria por cierto, protegen al narcotráfico porque ellos los están beneficiando con dinero del narcotráfico. Y el periodista insistió que qué opinión le daba ese hecho tan deleznable, tan cochino, y la señora Sheinbaum simplemente se limita a decir que se está investigando, que no hay que adelantarse. Por ello agrega a su carácter de presidenta servil a los intereses del narcopresidente el de una mujer
sádica. Por ejemplo, la detención del comunicador Luis Castillejo, oriundo de Guadalajara, que a raíz de una crítica de que la señora no ha hecho nada, que solo se dedica en su circo a puros argüendes, a prohibir los corridos supuestamente violentos, los videojuegos, entre otras arbitrariedades, pero que no ha hecho nada. La señora Sheinbaum se encabronó, como es su costumbre, de mujer mala, perversa, malintencionada, una mujer de armas tomar, y ordenó su captura. Actualmente está detenido este hombre. Han salido personajes importantes, como es el caso del Canelo, quien ya tuvo un conflicto con la señora, a pesar de que fue su ferviente admirador, apoyándola en su campaña de clases de boxeo, etcétera y etcétera. Está el caso de que fue acusada por el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichman, de que es el brazo ejecutor de las relaciones públicas del narco. Pero para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones con relación a las acciones que está tomando la señora Sheinbaum a pregunta de un reportero así. ¿De qué manera va a actuar el Estado después de lo que se difundió ayer en redes sociales sobre este lamentable asesinato de una mujer taxista quien era maestra jubilada y que la imagen es muy fuerte? ¿De qué manera va a actuar el Estado? Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Pareciera un desafío del crimen organizado con estos mensajes, Presidenta. Pues hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer... Lo dicho, la señora Sheinbaum es un alcahuete de la delincuencia organizada. Es un gobernante corrupto que recibe subsidios del narcotráfico, insisto, como la denunció el señor Donald Trump. Y además es el títere del narcopresidente, porque es el que dio la contraprestación de darles impunidad con su política de abrazos y no balazos al crimen organizado, y que la señora Sheinbaum adoptó, porque ella es simplemente una figura decorativa en Palacio Nacional, pero el que manda en la chingada es el narcopresidente. Y a ese defecto que tiene la señora agrega el de ser una sádica. Ella goza lastimando, humillando a las demás personas, como el caso de Luis Castillejo, que por el hecho de hacer uso de la libertad de expresión, pues ahora está detenido por instrucciones de la señora Sheinbaum, poniendo un bozal, una acción de censura a la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental para la vida de un país democrático, y que ello es una prueba de que se está viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional. Y la señora Sheinbaum, en lugar de actuar contra la delincuencia, la alcahuetea, la protege, no le importa
el sufrimiento humano. Y para acreditarlo, exhibo el siguiente video donde señala que no va a haber guerra contra el narcotráfico. Y dice así. Ahora, presidente, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Bueno, la señora Sheinbaum es una mediocre, es una cómplice de la delincuencia organizada. No respeta su juramento de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. La señora utiliza la Constitución como un parapeto, como una fachada. Es más, la utiliza como tapete de sus patas callosas y hediondas. Esa es la actitud de la señora Sheinbaum. Y no se trata de difamarla o de calumniarla o de atacar su investidura, porque no merece el cargo de presidente de la República, no lo lleva con dignidad. La silla presidencial le queda grande. Ella llegó a la presidencia no por ser una humanista. Una judía alemana, como el caso de esta señora, no le da la sensibilidad humana para representar al pueblo de México. Por eso, en muchísimas ocasiones he repetido que la señora no es presidente de los mexicanos. No puede ser presidente de los mexicanos una persona que, con su política de abrazos y no balazos, le da manga ancha al crimen organizado para que masacre a quien se le antoje y convierta al país en un panteón clandestino. La señora Sheinbaum, pues, no tiene la sensibilidad humana para representar a los mexicanos. Ella representa a la delincuencia organizada y sigue las instrucciones al pie de la letra del narcopresidente. Pero ahora he observado que la señora goza, disfruta, causando sufrimiento al otros. Por ello es una sádica, porque es cruel, es despiadada y es inhumana con las muertes de los mexicanos. Y en pocas palabras, la señora Sheinbaum es una reverenda cochinada. No es posible que la primera mujer presidente haya fracasado en su investidura presidencial, y todo por el tratar de servir, de pagarle el favor al narcopresidente de haberla hecho presidente de México. Y pues ello la pinta de cuerpo entero
como una enferma mental, una mujer perversa, ruin y sádica. Por ello, ratifico, la señora Sheinbaum no puede ser presidente de los mexicanos, porque no lleva la investidura con lealtad, con fervor patrio hacia la nación. Ella sirve a los intereses del narco, sirve a los intereses de un narcopresidente y no a los intereses del pueblo de México. Es ruin, es perversa, es una mujer que no sabe del sufrimiento del pueblo de México. Ese sufrimiento lo utiliza para gozar, para disfrutar, porque es una sádica.